Este es un tema más de la serie o del curso Cardiología Aeroespacial. Desde hace algunas décadas hay un nuevo capítulo en la medicina que es justamente esto, medicina espacial. Pero dentro de ella misma hay un subtema que es fisiología gravitacional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el organismo humano y el organismo de otras especies animales pues tiene un comportamiento diferente de acuerdo con la fuerza gravitacional a la que está sometido. Una cosa es estar sobre la superficie del planeta Tierra y otra muy diferente estar en la superficie de la Luna. En el primer caso es una fuerza G, es la unidad de fuerza gravitacional, una G. Pero en la superficie de la Luna es solamente un sexto. Esto quiere decir que si en la Tierra pesamos 70 kilogramos, en la Luna se pesa solamente 11. Y en el planeta Marte, como es el 38% de la gravedad terrestre, en lugar de 70 kilogramos se pesarían 26. Pero cuando las actividades o la presencia del ser humano es en ausencia de gravedad, en gravedad cero, o como ha dado en llamarse microgravedad, porque no desaparece totalmente la gravedad cuando se entra en órbita terrestre o en trayectoria interplanetaria, entonces la fisiología es totalmente distinta. Pues como el sistema cardiovascular es uno de los que más cambia o experimenta modificaciones en ausencia de gravedad, pues ocupa todo un capítulo de la medicina espacial, el comportamiento del sistema cardiovascular en el espacio exterior. Antes de entrar en materia, quiero recordar a ustedes que debido a eso, a la fuerza gravitacional terrestre, si nosotros permanecemos de pie, y se trata de un individuo de estatura media, pues tendrá una presión arterial media en la superficie terrestre de más o menos 70 milímetros de mercurio a nivel cerebral, de 100 milímetros de mercurio a nivel del corazón y de 200, 190, 200 a nivel de la arteria pedia. Vean ustedes cómo cambia la presión arterial del mismo organismo, del mismo ser humano, en posición de pie, en ortostatismo, en la superficie terrestre. Entonces, la presión arterial no es la misma en la cabeza que en los pies. Tenemos más presión en estas condiciones. Lo mismo ocurre con la presión venosa. La presión venosa, vean ustedes, en el seno coronal, exactamente en la parte más superior del cerebro, es de menos 10 milímetros de mercurio. Fíjense ustedes, presión negativa. A nivel del corazón apenas es de 0 milímetros de mercurio. Pero ya en los pies, la presión venosa sistémica es de 90 milímetros de mercurio en promedio. Hay que tomar en cuenta entonces estos datos para lo que viene después. Y también la presión capilar, o sea, la que se puede tomar a nivel de los capilares arteriales y venosos. En ortostatismo, como es el caso, es de 25 milímetros de mercurio al nivel del cerebro, de 30 milímetros de mercurio a nivel del corazón y de 90 milímetros de mercurio en los pies. Vean ustedes la diferencia regional de las diferentes presiones que se registran en el cuerpo humano
cuando se está en ortostatismo. Claro, esto también trae aparejado una distribución distinta de la sangre del cuerpo humano en una G, en una fuerza gravitacional. Este individuo, o esta figura, que se entiende representa a un individuo de pie sobre la superficie terrestre, tiene una cantidad mayor de sangre en las partes inferiores del cuerpo. Es decir, hay mayor cantidad de sangre por unidad de tejido del diafragma hacia abajo. Nosotros tenemos proporcionalmente, en posición de pie, una mayor cantidad de sangre en las extremidades inferiores. Cuando se adopta el clinostatismo, pues entonces ya las cosas son de manera distinta, porque en esa posición las presiones de toda naturaleza casi son las mismas en todas las regiones del cuerpo humano. Esto más bien tiene poco interés para las presiones sistémicas, pero para las presiones pulmonares sí tiene ya algún interés. ¿Por qué? Porque en esta posición la presión venosa, la presión arterial y la presión capilar en la parte anterior del tórax es inferior, es menor que la presión arterial o la presión venosa en el dorso. De modo que estas cosas que a veces en la clínica diaria pues no tomamos en consideración, con motivo del advenimiento del conocimiento de la medicina espacial, pues estamos haciendo conciencia de que incluso cuando se practica un cateterismo cardíaco, nosotros tenemos que tomar en consideración, sobre todo en las presiones pulmonares, si se toma cerca del esternón o se toma la presión cerca de la columna, porque hay una diferencia de por lo menos 10 o más milímetros de mercurio. Cuando esta nave es colocada en órbita terrestre y desaparece la fuerza gravitacional, o sea, que la fuerza centrífuga que está desarrollando esa nave es de igual magnitud, pero de signo contrario a la fuerza centrípeta, entonces todo flota libremente. ¿Qué ocurre entonces con la fisiología humana? Específicamente con la circulación. Pues que las presiones se igualan. Ahora, la presión arterial media en ausencia de gravedad es de 100 milímetros de mercurio en todas partes. ¿Qué diferencia de 70 milímetros de mercurio en el cerebro, en tierra, y 200 milímetros de mercurio en los pies, en la tierra, ahora que es de 100 en todas partes? Eso tiene implicaciones muy importantes para la clínica. La presión venosa sistémica, en ausencia de gravedad, en lugar de ser en el cerebro de menos 10 milímetros de mercurio en posición ortostática en tierra, ahora es de 3 a 5 milímetros de mercurio. Y también en todas partes del cuerpo, excepto en la circulación central, o sea, a nivel de las venas cavas o a nivel de la aurícula derecha, desciende hasta 0 o algo más, 1 o 2 milímetros de mercurio. Aquí quiero decir a ustedes que antes de que se tomara la presión directamente con un catéter en el interior de la aurícula derecha, en una nave espacial, que fue registrado precisamente a un médico, al doctor Andrew Gaffney de la NASA, a quien se le practicó por primera vez un cateterismo cardíaco derecho, nos dio una gran sorpresa saber que la circulación central, a pesar de estar muy congestionada y a pesar de que la sangre se va hacia las partes superiores, como lo vamos a ver enseguida,
y se congestiona toda la circulación central, nosotros esperábamos ver un aumento de la presión venosa a nivel central. No de cero como en tierra, sino mucho más elevada. Pues no, curiosamente, y esto todavía no tiene una explicación satisfactoria. Ahí está el hecho, nos falta explicar por qué. Pero el hecho es ese, que en lugar de estar aumentada, al revés, está disminuida. Bueno, ¿qué ocurre con la presión capilar en ausencia de gravedad? Que también es uniforme, 30 milímetros de mercurio en todas las regiones del cuerpo. Ahora bien, además del cambio de régimen de presiones, cambia también o hay una movilización de los líquidos orgánicos. Hay una migración importante de la sangre y la linfa desde las partes inferiores del cuerpo hacia las partes superiores, pero en ausencia de gravedad, la distribución es homogénea, como ven ustedes en esta figura. No se ve más cargado de sangre en los pies, como lo veíamos en la primera figura, sino que la distribución es igual, así como la presión arterial, venosa y capilar. Con este preámbulo que habla de la fisiología terrestre y la fisiología espacial con respecto al sistema cardiovascular, podemos entrar en materia para decir a ustedes que estos cambios ocasionan una serie de datos clínicos que para un cardiólogo desde tierra y no familiarizado con la fisiología humana en el espacio, puede darle grandes sorpresas y hasta sustos si de pronto lo ponen frente a una consola y le dicen, examina a este astronauta y pues a ver qué encuentras. Queremos que hagas un examen clínico de este cosmonauta, en este caso, porque es ruso. Lo primero que va a encontrar el cardiólogo desde tierra es que su cara está hinchada, los párpados hinchados, las venas muy dilatadas, las venas de la frente y las venas del cuello, y además muy enrojecidas sus conjuntivas. Eso es lo primero que empieza a perfilarse en el momento en que entra en ausencia de gravedad. Luego, como es el caso en este momento del doctor Joseph Kerwin de la NASA en Skylab 3, está examinando fondo de ojo de uno de sus compañeros, una tripulación de 3 astronautas en aquel laboratorio espacial de la década de los 70, Skylab. Lo que está viendo en este momento el doctor Kerwin en el fondo del ojo es una gran congestión de la circulación retiniana. Recuerden ustedes que una ventanita que tenemos los clínicos hacia la circulación cerebral es precisamente la circulación retiniana. Porque la retina, parte del ojo, es como una estructura cefálica, pero fuera del cráneo. Entonces, por eso decimos los médicos que nosotros nos asomamos al cerebro, a la circulación cerebral, a través de la observación del fondo del ojo. Pero no solamente el doctor está observando una gran congestión sanguínea en la retina, en la circulación retiniana. Después, con un tonómetro especial que se utiliza, este aparato fabricado en Alemania, por cierto, se puede tomar la tensión intraocular y también se eleva hasta el 100% o más en los primeros días. Quiero decir a ustedes de una vez que el proceso de adaptación del cuerpo humano a la ausencia de gravedad pasa por 2 fases. La primera fase
no va más allá de una semana, 4 días, 5 días, una semana cuando mucho. La segunda fase empieza desde ese momento hasta 45 o 50 días después de permanecer en el espacio. Entonces son 2 fases de adaptación del cuerpo humano, sobre todo del aparato cardiovascular, en el espacio. Lo que estamos viendo ahora es la fase aguda, es la fase primera de la adaptación. Por eso, lo que estamos diciendo corresponde en este momento a la primera fase, a donde hay una gran congestión, una gran migración, un gran traslado de volumen sanguíneo desde las partes inferiores del cuerpo hacia la porción superior, al tórax, al cuello y al encéfalo. Con esto lo que quiero significar a ustedes que a través del ultrasonido y el Doppler se pueden registrar no solamente una gran congestión de los vasos y un aumento de las presiones, sino el flujo sanguíneo es mayor hacia el cerebro. ¿Qué otra cosa nos va a sorprender cuando examinamos a un ser humano desde tierra, en una nave espacial? Primero, pues que la presión arterial es un poco menor que la que se registra en tierra. Generalmente va entre 120 y 125 máxima por 80, 70 mínima. Pues bien, nosotros los clínicos, los cardiólogos, estamos acostumbrados a que la presión arterial en los pies o en la pierna es algo mayor, a veces bastante mayor, bastante superior a la presión en los brazos. Pues en el espacio exterior, por lo que vimos hace un momento, es exactamente la misma. O sea, la presión que se está tomando en este momento es la misma en el cerebro que en los pies o a nivel del tórax. ¿Qué otra cosa ocurre cuando se está experimentando los primeros días del proceso de adaptación a la gravedad cero? Que el corazón se dilata, el corazón crece, se hace más grande. Esto está muy bien estudiado desde hace tiempo por cardiólogos incluso que han viajado al espacio exterior, como el doctor Oleg Atkov, cardiólogo ruso, y un cardiólogo más norteamericano, el doctor Andrew Gaffney. Y que otros, como médicos franceses y de otras nacionalidades, han hecho numerosos estudios ecocardiográficos. Y todos coinciden en que el corazón se dilata, el corazón crece, 15, 20 o más % de su tamaño normal. Eso solamente son los primeros días. O sea, cuando el corazón está recibiendo un mayor flujo de sangre que viene desde los miembros inferiores y el abdomen. Entonces, allí con el ecocardiograma podemos calcular el flujo, el retorno venoso, el volumen sistólico, el gasto cardíaco, y todo está aumentado en los primeros días. Ahora bien, el tórax es una de las estructuras que experimentan un cambio o una transformación anatómica y funcional también muy importante. Hay una especie de remodelación del tórax. Por lo pronto, en uno de los viajes, pero ya muy posteriores, ya muy avanzada la exploración espacial, un doctor, el doctor Bernard Harris, astronauta de la NASA e internista él, tuvo la precaución de percutir en el tórax de sus compañeros para
identificar en tierra a dónde estaba situado el límite inferior de los pulmones, o sea, el diafragma. Y lo marcó, con el objeto de hacer lo mismo en el espacio exterior para ver si había un cambio de ese tipo. Y lo hubo, porque encontró que todos, invariablemente, tienen una elevación del diafragma de unos 5 centímetros. Por otra parte, encontró que el tórax se hace más amplio, que el tórax crece o se hace más amplio en el diámetro antero-posterior. Entonces se vuelve un tórax como enfisematoso, porque incluso los espacios intercostales también son amplios. Se parece mucho a un tórax enfisematoso, pero la diferencia es grandísima cuando vemos que, primero, el diafragma en un enfermo enfisematoso está abatido, está hacia abajo. Y en este caso más bien está hacia arriba. Segundo, en una radiografía de tórax, la vascularidad pulmonar pues está muy débil. Hay hiperclaridad, digamos, en las radiografías de los pulmones. En cambio, en ausencia de gravedad, está la circulación muy cargada, muy nutrida. Además, en el tórax se aloja una gran cantidad de sangre adicional. Nosotros tenemos una determinada cantidad de sangre normalmente en el tórax, pero en ausencia de gravedad, en el espacio exterior, se aloja un promedio de 800 centímetros cúbicos, casi 1 litro de sangre más en los pulmones que lo que tenemos en tierra. Entonces, si el diafragma se eleva y hace más corto el tórax, si hay un volumen importantísimo adicional de sangre, uno pensaría que las incursiones respiratorias van a ser menores y por lo tanto se va a trastornar el proceso de la hematosis. Pues no, curiosamente, en ausencia de gravedad, la ventilación, el intercambio gaseoso pulmonar es mejor que en tierra. Pues allí hay entonces diferencias sumamente grandes entre la fisiología pulmonar en tierra que en el espacio en ausencia de gravedad. Ahora bien, desde el punto de vista hemodinámico, pues el abdomen para nosotros, los cardiólogos, no tiene mucha importancia. Eso ya como que pertenece al gastroenterólogo. Nosotros somos especialistas, como decía aquel gran maestro, del ombligo para arriba. Pero sí tiene importancia por lo que voy a decir a ustedes. Nosotros estamos acostumbrados a percutir el área hepática y a tratar de palpar el vaso, porque eso nos da mucha información desde el punto de vista del funcionamiento cardíaco. Todo el mundo sabe que una insuficiencia cardíaca derecha, pues además de dilatar las venas del cuello y de la cara y de la frente, también hace crecer el área cardíaca. Pues miren ustedes, qué curioso, porque sí, las venas del cuello están muy dilatadas y cualquiera de ustedes con un pensamiento elemental dirían, pues ahí hay un obstáculo a la circulación derecha, al retorno venoso, ahí hay una insuficiencia cardíaca derecha, ahí hay un trombo o hay una estenosis mitral o tricuspidia, una insuficiencia tricuspidia, en fin. Pues no hay nada de eso. Las venas yugulares tan dilatadas en el espacio exterior harían pensar a un cardiólogo en tierra que hay un problema grave en el corazón. Y no hay tal. Es lo normal allá arriba.
Entonces, decía, vamos a encontrar un área hepática hacia arriba, no el límite del hígado sobre el borde costal, no, como 5 centímetros más arriba. Vean ustedes los cambios que se están dando y esos datos son normales en el espacio. Pero hay algo más. Este adelgazamiento de los miembros inferiores, a los que efectivamente en la NASA le llaman piernas de pájaro, porque se adelgazan muchísimo los miembros inferiores, la pierna y el muslo. Primero, porque hay migración de líquidos a las porciones superiores. Segundo, porque hay atrofia muscular. Y tercero, porque el volumen sanguíneo en las piernas es bastante menor. Desde el punto de vista cardiovascular, nosotros diríamos que en la circulación periférica disminuye en las extremidades inferiores. Se me pasó decir a ustedes que las extremidades superiores son la única parte del cuerpo humano que no se afecta para nada en el espacio exterior. Los brazos, dirán, si tuvieran conciencia, pues cómo han cambiado mis compañeros de las diferentes partes del cuerpo humano. A mí no me ha pasado absolutamente nada. En efecto, los brazos, los miembros superiores, no cambian absolutamente para nada en el espacio exterior. Ni siquiera hay atrofia muscular. Eso tiene alguna razón. El hecho es que en el espacio exterior se siguen moviendo los brazos, se sigue haciendo esfuerzo, manejando aparatos y haciendo una serie de cosas. Entonces, sí hay actividad y hay movimiento. Pero como están colgados sobre nuestro cuerpo, pues eso casi equivale a estar siempre en el espacio exterior. Bueno, hecha esa aclaración, todos los demás partes del cuerpo son afectados. No en forma, digamos, patológica, porque eso no es patología, es solamente un proceso de adaptación a un régimen gravitacional distinto. Entonces, los miembros inferiores tienen una disminución importante del flujo sanguíneo, hasta un 30 o un 35% menos de sangre que en tierra. Ahora bien, la sangre es otra de las partes del sistema circulatorio o cardiovascular que también cambia notablemente. Puesto que hay una gran concentración de líquidos en las porciones superiores del cuerpo, los receptores de volumen y los vasoreceptores que tenemos en el tórax y en el cuello informan al ser humano en el espacio exterior que está invadido de líquido, como si este individuo en tierra hubiera ingerido una gran cantidad de líquido, que hubiera tomado muchas cervezas, por decir algo, o bien que por un error casi se le vació en las venas 1 o 2 litros de suero o de solución glucosada o solución fisiológica. Bueno, no es que el organismo esté siendo invadido por una gran cantidad de líquido, sino porque es la migración de los líquidos a las porciones superiores del cuerpo. Pero los vasoreceptores o los receptores de volumen no lo interpretan de esa manera. Estos sensores lo interpretan como que hay mucho líquido dentro del cuerpo y por lo tanto despiertan reflejos de tal manera que ponen a funcionar al riñón, ¿verdad?, a eliminar bastante líquido a través de la orina y además informan al sensor de la sed que no necesita ingerir líquido, y entonces los astronautas, por tener una gran concentración de líquido en la parte superior del cuerpo, pierden el reflejo de la sed. Casi no toman agua en 3, 4
o 5 días. Se debe a eso. Pero el resultado es que hay una especie de hemoconcentración. El resultado es que el volumen sanguíneo total
la circulación y no arte